Buenos días, queridos hermanos. Qué alegría poder, aunque de manera indirecta, enviarles con mi esposa un saludo cariñoso a todos ustedes, a todos los que están en sus hogares y están listos para escuchar la palabra de Dios después de haber participado del culto de adoración a nuestro Padre Celestial. Bien, pues seguimos deseando y en el nombre del Señor les deseo que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque aún habiendo transcurrido ya bastante tiempo, podemos todavía vernos guardados por ti con la oportunidad de exponer tu santa palabra. Gracias, Señor, porque podemos ahora tener este tiempo en el que nos alimentemos de tu voluntad. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu y recibe esta súplica a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos una continuidad de la exposición del miércoles. Es posible que varios no lo hayan escuchado, aunque nuestro hermano Natán lo envió el otro día, ya después de superar los inconvenientes que hubieron. Pero bueno, y si lo escucharon, pues damos una continuidad acá. Una de las cosas que referíamos ahí es la bendición tan grande de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino, a los suyos no lo recibieron. Es que es la realidad. Israel lo rechazó en su gran mayoría. Mas a todos los que le recibieron, ¿sí? Aquellos que tuvieron una acción, una respuesta positiva al Señor, bueno, les dio potestad de hacerse hijos de Dios o de ser hechos hijos de Dios. Y como se trata de un proceso, por eso tendemos a referir a veces con otras traducciones el hacerse hijos de Dios en ese proceso tan maravilloso. Y dentro de ese proceso de hacernos hijos de Dios, vamos a vivir situaciones quizá muy especiales y a veces puede caer en una incertidumbre o confusión un creyente. Vuelvo a repetirles, el que nosotros estemos en ese proceso de hacernos hijos de Dios, pues hemos de entender que van a haber situaciones que puedan confundirnos o vayan a confundirnos. Bueno, por eso es necesario tocar este tema, perdón, en este tiempo. El valor para someterse a la voluntad de Dios, aún en las circunstancias muy difíciles o indecibles o no previsibles. Ya hemos referido lo de ser hijos de Dios. Por cierto, también hemos de comunicar, esta semana estaremos informando para que se puedan instruir los que deseen llevar el curso de catequesis bautismal y membresía para a través del libro que tenemos y puedan hacérmelo ver, porque hay un número ya determinado que está interesado y tal vez implementemos alguna forma de cómo llevar ese curso y concluyamos felizmente, si Dios nos lo permite, con el bautismo. Y cuando se concluye con el bautismo, entonces hablamos de todas estas cosas de una manera muy especial y podemos apropiarnos de todas ellas. De todas maneras, para los que no lo hayan hecho, estas verdades están sirviendo y espero que contribuya para que su corazón verdaderamente decida morirse con Cristo Jesús en el bautismo para surgir a una novedad de vida con la asistencia del Espíritu Santo. Bueno, de eso ya hablaremos después. Les refiero a esto porque a partir de ahí ya podemos hablar de ser hijos de Dios. El término ser hijos de Dios tristemente se ha generalizado tanto que pues yo entiendo que obedece a un deseo que el ser humano tiene, pero bíblicamente no es posible eso. No, hermanos, no es posible. No hay base bíblica para eso. Bien, pero estoy entendiendo que como hijos de Dios, los que ya hemos hecho lo que Dios manda para que lleguemos a esta condición de ser hijos de Dios o hacernos hijos de Dios,
para nosotros este mensaje debe tomar una importancia especial y para los que no lo son también, ya haremos la referencia directa. Siendo hijos cambia todo en nuestra vida, siendo hijos de Dios. Como les decía, a partir del bautismo ya entonces podía orarse con la oración del Padre Nuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya somos hijos. Y como hijos podemos, como se decía en la iglesia primitiva, tener el atrevimiento para orar con esta oración que el Señor Jesús nos dejó. Bien, para principio de cuentas, entonces, ya como hijos cambia todo en nuestra vida. Ya podemos tener una relación de padre-hijo. Y esto es grandioso. Y si aceptamos la postura de Joaquín Jeremías, que nos refiere que el mensaje central del Nuevo Testamento es Abba, es Padre, entonces entenderemos que no hay cosa más grande que se nos haya revelado de esas cosas que son para nosotros las reveladas, ¿se acuerdan? Que Dios es y quiere ser Padre, que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nosotros lleguemos a ser hijos de Él y su Santo Espíritu nos asiste para ello y Él entonces sea Padre y ahí sí poder atrevernos a acercarnos ahí a Dios como Padre, como Padre. Por eso cambia todo. El ser hijos cambia todo en nuestra vida, hermanos. Y como se dice, gozosos y sin temeridad, nos atrevamos a invocarte a ti, como decía la iglesia oriental y aún la occidental, para introducir la oración del Padre Nuestro, pero ya después del bautismo como hijos de Dios. Bien, suceden tantas cosas diferentes ya. Es una vida ya que cambia completamente, radicalmente ya. Desde el momento que tenemos la dicha de poder dirigirnos a Dios como Padre, ya cambia todo, hermanos. Pero una de las cosas que debemos entender y es oportuno para estas circunstancias que estamos viviendo es que debemos, ustedes y yo, ser conscientes de las realidades de la vida de los hijos de Dios, porque no quedan exentos de algunas cosas, principalmente del sufrimiento, diríamos, en cuanto a una cuestión que puede darse, que no tiene que darse o cuántas veces va a darse, cómo se va a dar, en qué. Ese es algo que puede variar, hermanos. Pero que quede claro, hermanos, en la experiencia de los hijos de Dios, también el sufrimiento es parte de esa experiencia, de esa condición de ser hijos de Dios. No por ser hijos de Dios quedamos exentos de eso. Cuando se sabe que uno es hijo de Dios, aparece desde luego una luz nueva, sí. Y ante esto hemos de comprender la cuestión del sufrimiento de acuerdo a como el Señor Jesús nos los viene a revelar. El judaísmo antiguo es en este punto muy cruel. Perdón. ¿Y por qué decimos que es muy cruel? Porque cada sufrimiento es castigo por un pecado cometido, de acuerdo a su concepción que tenían ellos, un tanto dogmática, así se iba viendo. Tal es esta firme convicción de la época que ya referimos el caso del ciego de nacimiento en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, ya ustedes escucharon el versículo 2, quién pecó, él o sus padres, pero esas eran las dos opciones que tenían y el Señor Jesús les sorprendió con la otra que nada tenía que ver con lo que ellos concebían. Ellos no salían de ese molde. Bien. Tal es la forma de ser de ellos, que cuando viene el Señor Jesús para hablarles acerca del sufrimiento también,
Ellos deben cambiar su manera de concebir y sí, Jesús rechaza enérgicamente que se hagan esas conjeturas que están haciendo en ese entonces. Considera cuestiones relacionadas al sufrimiento eh, como cuestiones que Dios puede permitir, hermanos. Así. El pasaje de San Lucas, capítulo 13, de los versículos 1 al 5, no podremos ahorita detenernos mucho en ello. Y en este caso son personas que están en el pleno conocimiento de experiencias muy difíciles, de tantas muertes que hubieron en dos acontecimientos que se refiere ahí. Se dirige expresamente contra el dogma de que la desgracia es castigo por los pecados particulares de determinadas personas. Y el Señor Jesús les dice, no, no piensen que ustedes son más justos, no piensen que ustedes están libres de eso. Ese castigo les vino a ellos, pero también les puede venir a ustedes, dice el Señor Jesús. El sufrimiento es más bien para la revelación que es para nosotros, la conozcamos, la que trae el Señor Jesús. El sufrimiento, el sufrimiento es más bien, en este caso y en este contexto, una llamada a la conversión. Por eso los versículos en este capítulo 13, tal vez sería bueno, hermanos, tal vez sería bueno que buscaran ustedes. Les doy tiempo. San Lucas capítulo 13. Vamos. San Lucas capítulo 13, por favor. De los versículos 1 al 5, no vamos a referirlos todos, porque quiero avanzar, no vaya a agotárseme el tiempo. En el versículo 3 dice, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sí? Si no se arrepienten. Noten ustedes. Versículo 5. Versículo 5 dice así, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tanto en el caso de los galileos, cuya sangre Pilato hizo mezclar con los sacrificios, como también en cuanto a la torre de Siloé, que mató a tantas personas. Sí, pero dice el Señor Jesús, si ustedes no se arrepienten, no piensen que les va a ir de otra manera. También ustedes van a perecer igualmente. Y con esto se está haciendo una llamada al arrepentimiento, hermanos, a la conversión. Una llamada dirigida a todos los que estaban escuchando en ese entonces. El sufrimiento viene en este contexto a permitir que las personas sean conscientes, sean sensibles ante las desgracias vistas y puedan volverse al Señor y quedar libres de aquello que, pero ya no nos va a pasar nada, pero ya será conforme a la determinación que el Padre haga, si ya llegamos a ser hijos de Dios. Pero este sufrimiento, esta experiencia tan difícil, hace sensible a las personas que puedan entonces escuchar un llamado del Evangelio. 2. Mientras que los contemporáneos preguntan, perdón, mientras que los contemporáneos preguntan, ¿para qué envía Dios? ¿Por qué envía Dios el sufrimiento? Y como suele suceder también entre nosotros, una de las preguntas es, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué envía Dios esto? ¿Por qué? Ese por qué no tiene mayor sentido ni beneficio, hermanos. O por lo mismo no tiene sentido, si no hay beneficio. Los discípulos del Señor Jesús, los cristianos, los hijos de Dios deben preguntar, ¿para qué? No por qué. ¿Para qué envía Dios
este sufrimiento. Eso sí cabe. Y cada sufrimiento que pasamos, pues debe conducirnos a hacer esta pregunta. No el que hace las personas que no son hijos de Dios, que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? No, nosotros ya siendo hijos de Dios hemos de preguntar, bueno, pero ¿para qué permite esto el Señor? Y aquí, hermanos, debemos detenernos un poquito. Como hijos de Dios vamos a experimentar situaciones, no les digo solo lo de la pandemia, y con la pandemia han habido otras situaciones difíciles. Bueno, ¿para qué envía Dios esto? ¿Con qué propósito para mi vida? Y pueden haber algunas cuestiones, y voy a referir algunas, no todas, una de ellas para corregir algunas conductas que no han estado bien o alguna conducta impropia. Porque ante la claridad de esas situaciones que vemos, entonces nuestros corazones, al menos, como les decía, deben sensibilizarse. No podemos ser tan fríos. Y al sensibilizarse, estaremos en la posibilidad de ver con más claridad nuestra condición, nuestra forma de ser, nuestra conducta. Ay, Señor. Y si a mí me tocara, como decimos ahora en la pandemia, permíteme que yo haya arreglado cuentas contigo. Quiero estar bien, Señor. Quiero estar bien. Y ese es el propósito, hermanos, que debe reinar en nosotros en cuanto a todas las situaciones de la vida, el que estemos preparados. Y eso debe llevarnos. Hay cosas que hay que corregir, hay cosas que, bueno, hay situaciones en las que debemos pedir perdón, pues reconciliémonos, corrijamos nuestra conducta. O tal vez hemos caído en un autoengaño y hemos pensado que estamos bien delante de Dios cuando estas situaciones nos permiten ser más sensibles, entonces nos va a conducir con la ayuda de Dios, y ahí hasta eso debemos pedirle, a decir, no, perdón, no es que yo esté muy bien, me había equivocado. En condiciones normales pareciera ser que nada pasa, pero en estas circunstancias, noten ustedes la razón del sufrimiento, aquí se dice, aquí hay un propósito pedagógico, está en acción la pedagogía divina, es para enseñarnos, para que corrijamos, para que continuemos, para, sí, enseñar todo eso. Y esto debe suceder en nosotros, y entonces el sufrimiento, aunque pareciera paradójico, viene a convertirse en bendición. Así que puede incluirse diferentes situaciones, sí, ya lo hemos dicho. En cuanto a hacer la voluntad de Dios, pues en condiciones normales ni se detiene uno a preguntarse, pero en estas condiciones sí. Y qué bueno que sucede, hermanos. 3, en cuanto al sufrimiento. 1, para la conversión. Otro, para los hijos de Dios que puedan verse en ese proceso tal que arreglen cuentas con Dios, arreglemos cuentas con Dios si se necesita hacer eso. 3, Jesús sabe que Dios tiene también otra intención por lo que respecta al sufrimiento. Hay sufrimiento que sirve para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Sirve para la gloria de Dios. Y no solo lo refiere el versículo 3 del capítulo 9 de San Juan que ya hemos referido, también lo refiere el capítulo 11 de San Juan, versículo 14. Vamos a darnos un tiempecito. Por favor, San Juan, Evangelio según San Juan. Capítulo 9. ¿Lo tienen ya? Versículo 3. Ya ustedes conocen, pero lo volvemos a leer. Respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y manifestándose las obras de Dios en él, Dios será
glorificado. Vamos, en este mismo libro, en este mismo evangelio, capítulo 11, versículo 4, por favor. Dice, si lo tienen, ustedes podrán ir leyendo conmigo. Oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, oigan, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y cuando vamos considerando que estos sufrimientos van a contribuir para la gloria de Dios, el sufrir por el amor de Jesús, entonces será ocasión de gozo. Siempre me ha gustado recordar aquel acontecimiento en el libro de los Hechos al principiar, cuando Pedro y Juan son amenazados porque estaban siendo ya un problema para los poderosos de ese entonces, les amenazan a ellos y se ven entonces en una condición tal que al regresar con los hermanos, alguna ocasión lo he dicho, me imagino a Pedro y Juan saliendo de ese ámbito donde todos estaban en contra de ellos y con amenazas por aquí y por allá. Entonces yo hasta me imagino verlos así un poco abrazaditos los dos, que se van donde están los hermanos y con gozo y platicando y miren hermanos, ni las amenazas ni los sufrimientos fueron causa de maldición, como se dice, para los hijos de Dios, fueron causa de bendición y para honra y gloria de Dios. Sí, si no, sigo insistiendo, hermanos, si no los martirologios de la iglesia primitiva no se hubieran dado en esa forma tan hermosa. Vamos, Esteban. Ya sabemos nosotros, hermanos, que estas experiencias que pasaron se dieron en una condición tal que, conscientes de que todo esto contribuía para la gloria de Dios, habían palabras tan bonitas. No les tomes en cuenta este pecado. Es una oración que brota porque hay una paz en el corazón, hermanos. Como la que brotó allá en el Calvario. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Sí, hermanos. Y en medio del sufrimiento. Ahora, porque esto contribuye para la gloria de Dios. Y ahí están los primeros cristianos, los primeros mártires. Referimos el primer caso el de Esteban. Pero está Santiago, después continúan otros, y como les decía, el primer padre de la iglesia, reconocido en la patrística, que es Ignacio de Antioquía, muere en el año 107, lo llevan para Roma, y mientras lo llevan para Roma escribe 7 cartas, y en una de ellas, dirigida a los romanos, les dice, hermanos, yo sé que ya ustedes están haciendo planes para intervenir con las autoridades, para que cuando yo llegue no sea sacrificado en el circo romano, allá donde los sacrifican. Y entonces él hace, estoy tratando de parafrasearlo, entonces él les hace una observación, queridos hermanos, esa bondad de ustedes me está afectando mucho a mí, porque yo quiero vivir y morir para gloria de Dios. Y agrega preciosas palabras que han quedado en la historia de la iglesia, hermanos. Soy trigo de Dios y los dientes de las fieras han de molerme, han de triturarme para presentarme como limpio pan de Cristo. Hermanos, así hay tantos casos. No los refiero, ustedes saben que me encanta todas estas cosas y se los he dicho en otras ocasiones, pero baste esto nada más. El sufrir por amor de Jesús es ocasión de gozo porque sirve para la glorificación de Dios y por tanto es recompensado por Dios. ¿Sí? Y Dios recompensa eso. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermanos, hasta hay palabras de la bienaventuranza, de dicha. ¿Por qué? Porque esto es muy agradable a los ojos de Dios porque se hace para la gloria de Dios.
Y qué interesante, hermanos. Yo no les digo a ustedes que cuando canten, que cuando testifiquen, que cuando eh, no digan para la gloria de Dios. No hay que ser tan repetitivos en eso y ligeros. Pero pueden decirlo, hermanos. Es más en los testimonios, qué hermoso, que se diga. Y a propósito, la palabra testimonio viene de la palabra marturos, martirio, palabra griega que se usó ya en los primeros años de nuestra querida y amada iglesia. Sí, esos testimonios, sí, eran para la gloria de Dios, pero en realidad donde más vamos nosotros a glorificar a Dios es cuando en situaciones difíciles nosotros, lejos de quejarnos, de decir esto, aquello, o hacer esto, aquello, le digamos: Señor, ayúdame, fortaléceme, concédeme pasar esta crisis para la honra y gloria de tu santo nombre. Ahí es donde glorificamos a Dios de una manera muy especial. No estoy diciendo que en las otras, estas situaciones difíciles, cuando pasamos por el sufrimiento, estamos en la dichosa oportunidad de glorificar el nombre de Dios. Acuérdense, queridos hermanos, y debe acordarse el hermano Fernando que está aquí hablando. Y pido a Dios que así sea, hermanos. Ruego a Dios así. También la muerte, también la muerte está en las manos de Dios para los que son sus hijos. Ya hablamos de esto en San Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Ya hablamos. Y voy a adelantarme para referirlo a lo siguiente. Tres cosas en este pasaje. Versículo 29, ni aún un gorrión muere sin que Dios lo permita. Versículo 30, Dios tiene contado los cabellos de sus discípulos, la solicitud de sus hijos. La solicitud divina atiende hasta el más mínimo detalle, en el versículo 30. Versículo 31, tomando en cuenta la expresión muchos, que es ya en griego, y debe entenderse en sentido inclusivo como refiriéndose muchos gorriones o pajarillos, todos los gorriones del mundo, así. Estoy dependiendo aquí de Joaquín Jeremías, es una autoridad en esto. Si ni siquiera un gorrión, oigan bien, si ni siquiera un gorrión perece sin que Dios lo permita, ¿cuánto más? Usted dirá Dios. Y como les decía la vez pasada, esta es una expresión que en latín se dice a minore, sí, ad maius, de menor a mayor. Sí. Si aún reunidos todos los gorriones del mundo, es muy poquito a comparación de los hijos de Dios. Entonces, ni siquiera un gorrión perece sin que Dios lo permita, cuanto más estará en las manos de Dios la vida y la muerte de los suyos. Esta certidumbre libra de angustia a los hijos de Dios, a los creyentes. Y para concluir, queridos hermanos, quiero expresar lo siguiente. Si los gorriones están en las manos de Dios, si nuestros cabellos no caen así por así, todo depende de la voluntad de Dios, cuánto más no sus hijos. Y si algo ha de pasarnos es porque el Señor así lo permite. Lo que conviene es que en esos momentos difíciles estemos en una buena relación con Dios. Acuérdense ustedes que aún Satanás, procurando el mal, el Señor Jesús les dice, pues Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, pero he intercedido para que, no tanto para que no los zarandee, sino para que vuestra fe permanezca firme. ¿Se dan cuenta? Para que vuestra fe permanezca firme. Ahora, que si va a pasar eso, Dios lo sabe. Pero una cosa es cierta, lo que más importa es que permanezcamos firmes en aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Y en estas situaciones en las que estamos, una cosa cuenta, hermanos,
que como hijos sepamos que todo viene de Dios. Y por eso Él mismo nos dice, por tanto, no temáis. Padre, gracias, gracias Señor, te damos, porque como hijos tuyos tienes palabra para nosotros. Permítenos apropiarnos de ella. Y entonces las circunstancias difíciles en cuanto a sufrimiento puedan tener estas bendiciones tan especiales. Sí, Señor, gracias porque tú tienes un amor muy especial para tus hijos. Y nada va a pasar si tú no lo permites. Y lo que permitas, Señor, será para bendición nuestra, para honra y gloria de tu nombre, para que nosotros vayamos en ese proceso de hacernos hijos tuyos, acercándonos a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Bendice a tu iglesia, Señor, y permítanos levantarnos en esa confianza y que en todo momento nuestra fe permanezca firme y nada ni nadie nos aparte de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre,
vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Queridos hermanos, nuevamente vamos a tomar un tiempecito para poder presentarnos delante de Dios. Es algo, pues veo que para la iglesia, para mí desde luego que sí, y para la iglesia lo he visto los domingos en el culto de la mañana cuando tenemos la oración de acción de gracias y de súplica por nuestras necesidades y preocupaciones. Y el altar se ve asistido cuando está ese momento, pero no estamos en el templo, hermanos. Pero creo que no debe impedirnos eso, a poder tener un momento de oración especial. Han habido situaciones difíciles, hermanos. Ustedes tendrán conocimiento de algunas, pero nosotros con mi esposa, como pastores, pues así debe ser. Tenemos conocimiento de muchos casos, de muchos sufrimientos, de muchas muertes y de problemas también diferentes. Y doy gracias a Dios por la iglesia, porque el martes está orando el grupo de oración, pero todos los días a las 12 del día está orando la iglesia por las necesidades, y bendigo a Dios porque hay varios casos que hemos visto como Dios ha permitido que se siga en un cambio de situaciones ya. Pero ahorita tenemos oportunidad de presentarnos delante de Dios, porque hay cosas que a veces ni las decimos, pero cuánto afecta nuestro corazón. Hay cosas que no lo saben los demás, a veces ni las personas más cercanas a nosotros, pero tenemos un Dios que puede escuchar todo. Tenemos un Dios y Padre en los cielos que está, diría yo así, atrevidamente, deseoso de escuchar a sus hijos. ¿Por qué no nos presentamos delante de Dios a esta hora? Y como acostumbramos, voy a pedirles que inclinen sus rostros y vamos a orar, y después voy a terminar la oración. No ha de ser con el tiempo que usamos en el templo por cuestión de grabación, pero hay un tiempo, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de ti como pobres necesitados, rogándote, Señor, que te compadezcas de tu iglesia. Gracias porque tú nos has guardado hasta ahora y podemos
vernos protegidos por ti. Bendito seas, Señor, bendito seas. Gracias porque podemos vernos favorecidos con tus cuidados benditos, con tu ayuda, y no nos hemos visto solos, sino siempre fortalecidos por ti, Señor. Pero Padre eterno, hay situaciones que siguen preocupando. Permítenos que nada ni nadie impida el que podamos, en medio de las preocupaciones, crisis o sufrimientos, vernos como instrumentos tuyos para glorificación de tu santo nombre, y podamos permanecer en esa maravillosa confianza de que como hijos tuyos tú harás lo mejor para nosotros. Padre eterno, por eso te ruego que nos conceda la dicha de apropiarnos de esas palabras hermosas de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que dijo: no temáis, no temáis. Y en alguna otra porción: no temáis, manada pequeña. Padre Celestial, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos acercarnos a ti. Gracias porque podemos rogar que tu Santo Espíritu nos fortalezca y nos ayude en toda situación, que nos asista. Y que, Señor, siempre esté esa intercesión maravillosa de tu Hijo amado allá en el cielo, a tu diestra, para que lleguen hasta ti nuestras plegarias, nuestras súplicas. Te ruego humildemente, Padre eterno, que cubras a tu iglesia. Y bendito seas por ser tan misericordioso con nosotros. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás en el torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Bendito seas. En tus preciosas manos encomiendo a tu iglesia. Glorifícate en ella. Por Cristo Jesús. Amén.